Bien, aquí lo que hay una base enchinchadora. Señores, nosotros continuamos en Revista Tele 15. Sí, pero ¿y por qué? Vamos a tener una interesante conversación. Vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de precios, vamos a hablar de todos los factores que afectan a este sector. Y para ello hemos convocado hoy a conversar a Denis Meléndez, quien es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPRO. Así que, muy buen día. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan y bueno, distinguida de estar aquí acompañándoles. Yo estoy feliz porque ACOPROVI siempre así con como mujeres inteligentes, jóvenes, bonitas. ¿Tú no te has fijado? ACOPROVI, de lo que tú dijiste fuera del aire. A partir de lo anterior yo no había visto. Ahora sí. Ahora sí. Qué bueno tenerla aquí, y ayer revisaba su perfil cuando la producción lo envió para conocer un poquito más de las funciones frente de ACOPROVI, pero me llama muchísimo la atención que el sector construcción supuestamente es el que más ha crecido en los últimos tiempos. Sin embargo, ustedes tienen muchísimas quejas, hay necesidades incumplidas para que todos podamos adquirir una vivienda, y el que la tiene debe apreciarla el doble. ¿Cuál es la situación real del sector en este momento? Sí, bueno, pues bien, sabemos que el sector construcción y sobre todo el promotor de viviendas es un sector muy resiliente. Sabemos que a pesar de las múltiples circunstancias complicadas que hemos tenido a través de los últimos años, sobre todo después de la pandemia, hemos sabido, pues como decimos, salir a flote. Sin embargo, hay muchas situaciones que nos aquejan, que hacen que el sector sea un panorama muy retador para el sector. Como primera instancia tenemos el tema de las tasas de interés. Yo creo que es un tema transversal de todos los sectores, el hecho de que desde el último año en adelante hemos tenido un aumento progresivo de las tasas de interés que se han situado muy altas en este año completo. Y bueno, ahí lo positivo que y eso tenemos pese a las ferias. Eso afecta en pese a las ferias que hacen los bancos. Pese a las ferias, porque las ferias, recordemos que son tal vez ofertas puntuales que pueden colaborar al tema de las ventas de algunos proyectos, pero el sector en general no se rige por una feria, se rige por las condiciones macroeconómicas generales o económicas. Y actualmente las tasas están exorbitantes. Hablamos de que ustedes seguro han escuchado que tal vez con las liberaciones de encaje que hubo el año pasado, hubo también ofertas de hasta un 9%, pero actualmente las tasas han aumentado más de un 50 y 60% desde ese punto. Hablamos de un 14, un 16. Y eso pone, y eso afecta mucho, no solo el precio de la vivienda, porque sabemos que los interinos, que son los préstamos que se toman durante el proceso constructivo, se ven afectados por estas tasas, pero también la colocación de las unidades, es decir, las ventas. Y afecta sobre todo a tipologías muy sensibles como son las viviendas de bajo costo, en las cuales tenemos evidencia de que en más de entre un 20, 30 y hasta 40% de disminución de ventas existe actualmente, y de devoluciones, porque muchas personas que ya pensaban adquirir su vivienda no se están decidiendo, o por el contrario, las que ya habían tomado la decisión se tienen que devolver. Sabemos que también en ese sentido tenemos esperanza, hasta la semana pasada que conocimos las informaciones desde el Banco Central, de que posiblemente ya en este mes van a comenzar las reducciones de tasas que tenemos esperando ya hace varios meses. O sea que en ese sentido el panorama está al menos un poco más promisorio que anteriormente. Pero ¿cuáles son las que van a reducir? O sea, las tasas. Las nuevas, el que adquiere una vivienda ahora es el que va a tener el privilegio. Bueno, y también los préstamos interinos que a su vez promocionan. ¿Qué es lo que ustedes toman? Bueno, los constructores. Nosotros como promotores tomamos préstamos interinos, pero dependemos mucho de los préstamos de largo plazo porque son los que definen las ventas, que es lo que comentaba hace un momento. Ese es uno de los aspectos que tenemos actualmente, hay otros. Y se han reunido con con la sociedad de bancos, que digo yo, son los que tienen quizás la voz cantante, porque ningún pobre, que somos serios y hemos demostrado ser los más serios. Cuando me refiero a pobre, no estoy hablando de la parte interior, sino económicamente. El clase media es el que más paga y el que más toma y el que quizás creció con el valor y el significado de tener una vivienda, porque los jóvenes no tienen ese significado de la generación de nosotros, de lo que significa tener un techo. Bueno, para los jóvenes existen otros intereses, pero finalmente se ven como quiera conciliados, porque fíjate, otro de los temas que quería traerles a ustedes es el tema de la ley de alquileres, que desde la semana pasada y anterior se ha comenzado a tocar.
Y es un tema muy importante que lo relaciono ahora con lo que comentas, porque no todo el mundo requiere para satisfacer su necesidad de vivienda comprar una vivienda nueva. Hay muchos otros que pudieran estar alquilados. De hecho, dado el alto déficit habitacional que tenemos, más de 1.400.000 viviendas, definitivamente se necesitan políticas del Estado que promuevan el acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucional, que lo promuevan de múltiples formas, no solo desde el aspecto de la compra. Entonces, ¿en qué impacta eso la ley de alquiler? Sabemos que con una actualización de dicha ley que cree un mercado de vivienda en alquiler sano, saludable, que promueva el derecho entre las partes, un derecho que no debe ser inalienado por ningún aspecto, pues se puede lograr potenciar ese mercado de alquiler, y para eso se necesita que actualicemos algunos aspectos. Nosotros hemos sometido nuestras observaciones y nos vimos un poco preocupados porque habíamos avanzado bastante en los últimos 2 años, porque esto tiene un tema en que se tomaran en cuenta las observaciones nuestras, pero lamentablemente... ¿Cuáles puntualizaciones ustedes le hicieron a esa ley? Si nosotros hicimos, de hecho traje, por ejemplo, aquí la tabla con la cual hemos estado depositando las observaciones, pero hemos hecho básicamente, en resumen, 4, que son las más importantes, que las traje numeradas. Miren, la primera es que tenemos que agregar diferentes causas de terminación de contrato. Actualmente solo existe por la finalización del mismo, que concluya. Sin embargo, sabemos que las partes podemos ponernos de acuerdo que queremos finalizar el contrato, o que haya un incumplimiento de alguna de las partes y debe poder finalizarse. Ese es uno de los aspectos más importantes que se deben incluir dentro de la ley de alquiler, que si se aprueba como fue aprobada la semana pasada, yo sé que ahora va a comenzar un proceso de revisión y demás, tendría un efecto nulo en lo que queremos, que es potenciar un mercado de alquiler que pueda lograr también que se abaraten los precios de alquiler. Un segundo punto que traje fue la eliminación de una idea que tienen de crear nuevos juzgados de paz. ¿Por qué? Porque ya tenemos más de 213, creo que fue que vi el número, de juzgados actuales, y la realidad es que el presupuesto nacional no permite la creación de nuevas instituciones y nuevos delegados. Lo que queremos es que se utilicen de los mismos juzgados que tenemos actualmente. Un tercer punto que es fundamental, y yo creo que es el más importante de todos, y son 4 en total, es el tema de que se incluye una figura que es el fiscalizador como medio de conciliación previo a ir a la primera sesión en el juzgado de paz. Nosotros entendemos que, como se hace en otros aspectos de la ley, hablamos de laboral, penal y civil en la parte privada, debemos ir a hacer una primera instancia de conciliación directo ante el juez de paz. ¿Y no se produce eso? Ahora, actualmente no, actualmente lo que tenemos es otro esquema. Hay una persona que concilia antes de... En la ley actual que se propone existe una conciliación previa. Le colocan, exacto. Sí, pero le colocan un fiscalizador, Exacto. no ante el juez de paz, que agrega un tiempo máximo en teoría de 30 días, pero no pone consecuencias a que se incumple ese tiempo, y que deja una cantidad de posibilidades de que se puedan interceder 3 y 4 meses previos a tener una primera instancia. Imagínense lo que significa eso con respecto a poder dirimir. Es un amor importante. Es burocracia. Sí, es burocracia. Es una y moda. burocracia. Y un cuarto punto que podríamos enumerar de los más importantes es que se incluye algo como que el juez de paz debe estar presente y asistir a todo lo que son los temas de deshabitación o desalojo, en vez de que sean solo los de apertura de puertas. Imagínense ustedes, con la cantidad de trabajo que tienen nuestros jueces de paz y que van a tener ahora con todas estas conciliaciones, que tengan que asistir a todo esto. O sea, bueno, si asiste a todo eso nunca se va a dar, Imposible. porque No se va a es una fila, es un proceso. No. Sí. Aneri, Pero, Aneri, hay algo, por ejemplo, que el sector construcción, a pesar del despegue que ha tenido post pandemia, la situación de que mucha gente, es verdad que han devuelto apartamentos, pero también mucha gente ha incursionado en compromisos de adquirir préstamos. Pero hay un tema con los, ¿cómo que se llama esto? Los fraudes. sí. En el área de la construcción. En el área inmobiliaria es muy alto. Es muy alto. Y sobre todo cuando se compra en plano. ¿Qué tiene que decirme la asociación ACOPROVI de esta situación que tampoco es una buena imagen para el sector? Buenísimo el tema que coloca, sobre todo porque hay mucha desinformación. Lo primero, hay varios mitos que tenemos que derivar con este tema. El primero es la diferenciación entre lo que es una estafa y una reclamación por incumplimiento.
Las reclamaciones que son por vicio de construcción, por inconformidad con el contrato, etcétera. Por el tiempo. Por el tiempo de entrega. Todos esos son válidas, son históricas, pueden suceder. Y pueden ocurrir. Pueden ocurrir, pero todas tienen solución entre las partes cuando hay una conciliación o cuando hay de otra forma, pero tienen solución. Ahora, las estafas no, las estafas son un delito. Y en las estafas existen 3 mitos específicos. El primero es si son evitables. Las estafas son evitables, señores, son evitables pero con conocimiento, con conciencia. Es decir, tenemos que informar a la población que no se deben dejar estafar, porque debe haber un estafador que es un oportunista, que no es alguien que normalmente tiene sus intermediaciones en el sector, sino que entra a ser como un malhechor. Y hay un estafado que tiene desconocimiento. Y las mejores acciones aquí son, primero, elegir una compañía que tenga reputación en el mercado, que sea conocida. Segundo, verificar toda la legalidad. ¿Cuántas compañías no hay, Ana? Hay muchas empresas muy reconocidas. Lo que pasa Usted puede hacer su investigación. Lo que pasa es que cuando tú vas a comprar, per se, tú tienes que hacer ese proceso. O sea, ¿a quién le compro? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuántos edificios ha construido? Porque una primera inversión, y estoy hablando como ama de casa y como madre, toda inversión que tú vas a hacer pensando en tu futuro para tener un techo, amerita una investigación. Lo que pasa es que nosotros nos emocionamos en la presencia del edificio, en esa maqueta, en esa perspectiva de tu vivir frente al mar, de tu hacer un sinnúmero de cosas. Digo eso porque hay una estafa bastante grande en la parte de Santo Domingo Este. Oye, está hablando de un pobre vivir frente al mar. Oigan, un pobre vivir frente al mar. Pero mi amor, en la Avenida España, en esta zona, y ella no me deja mentir, es una de las estafas más grandes que ha tenido con los dominicanos residentes en el extranjero. Es que usted debe dejarse asesorar. Claro. Puede utilizar a alguien que sea de su confianza, como un agente inmobiliario, con un abogado. Un abogado. Debe verificar la legalidad, tanto del proyecto, por ejemplo, en qué están los permisos. El como banco de la es el mejor aliado para eso. El banco, la solvencia que tiene el proyecto. O por ejemplo, verificar el tema de la legalidad de quien está construyendo, promocionando, que sea dueño del terreno, que esté calificado para firmar, que usted deposite en la cuenta de la empresa que está promoviendo el proyecto. O sea, hay algunos factores que se pueden entrar en nuestra página o en nuestras redes para ver cuál es el encarte. Tenemos 9 yo siempre digo el banco porque yo no he comprado que no sea con un banco, nunca he podido comprar pagando de mi bolsillo, pero el banco, que es tan fácil comprar un vehículo nuevo, más no adquirir un préstamo hipotecario, porque te la pone en China y te pide 100 papelitos, tú tienes, si esa compañía no está registrada, si ese terreno no está al día, si ese apartamento no está liberado, como dicen en la parte legal, el banco no te presta. Pero entonces... Pero hay un mito que también quisiera comentar y derivar, y es el mito de si hay más estafas ahora. Señores, no hay más estafa, lo que hay es más construcción. Les explico, miren, en el 2023, según el Registro de Oferta de Edificaciones, que es una estadística oficial de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, plantea que existen alrededor de 32.000 viviendas, 2023, que es el último que tenemos, 32.000 viviendas en proceso de venta o que se van a vender o que están vendidas. De esas 32.000, sabemos que hay unos cuantos proyectos, tal vez cientos de viviendas que se han visto involucrados en estafas. Son muy dolorosos porque las personas cuando invierten su dinero es muy duro, afecta a la familia, pero no representan una mayoría y no representan a los promotores y constructores que hacen del día a día su quehacer. O sea que definitivamente ese es el otro mito. Pero ustedes, por ejemplo, como asociación... Son oportunistas. Claro. Ustedes como asociación, si uno de sus miembros se ve envuelto en una situación de esta, ¿ustedes pueden accionar? Nosotros tenemos una comisión de ética y un código de ética y definitivamente accionaríamos. Hasta ahora no hemos tenido el caso, precisamente porque las empresas que están afiliadas a gremios de la construcción son empresas de reputación, que valoran de trayectoria, que valoran dejar al cliente satisfecho para poder seguir vendiendo y no se van a prestar a este tipo de situaciones. Entonces, ¿no han tenido casos de miembros de la asociación? No hemos tenido casos, gracias a Dios, no hemos tenido casos de miembros de las asociaciones. Hay algo, Nery, que a mí me gustaría, y a los televidentes también, que usted nos explique, porque antes yo veía con mucha frecuencia, este proyecto es financiado por el banco tal, este proyecto es financiado por el banco tal, pero ahora no se ve eso. Y eso llama mucho la atención porque dentro de los sectores que se presta, de acuerdo a la parte legal y a los organismos del Estado, para lavar dinero es el sector de la construcción.
ustedes como asociación, ¿qué están haciendo para prevenir esa situación? Lo que comentas puede ser cierto, pero es a nivel de valla, a nivel de promoción. Pero la realidad es que casi la totalidad de los proyectos que se promocionan en este país son financiados por algún tipo de préstamo interino, de banco, de fideicomiso o algo. Me parece que es algo más de que las personas deben investigar, como decías tú, Ana. Deben investigar a fondo cuál es la situación financiera del proyecto. Y la realidad es que el tema de lavado y demás, ustedes saben que hace muchos años, obviamente, tal vez tuvo más incidencia, pero actualmente existen muchos controles. La ley de lavado de activos es una ley que es muy fuerte. Yo creo que hay que hacerle debida diligencia a todos los clientes, pero también a todas las empresas. Anneri, ahora yo creo que ese financiamiento lo pagamos los adquirientes. Porque antes tú no tenías esa oportunidad. El financiamiento previo. El financiamiento previo, ahora sí, ahora tú puedes comenzar a comprar en plano, tú tienes que pagar un dinero X, tú tienes la oportunidad de financiar tu inicial y después es que tú vas a la entidad bancaria. Entonces quizás por eso no vemos hay que informarse, me parece que es importante. Y bueno, hay un tema y otro tema que también me gustaría tocarles, es el tema del aumento de los precios de la construcción. Yo para allá iba, porque tengo me lo imaginaba. Tengo una... Cemento, 500 pesos. Wow, señora, pero aparte de eso... Ya no sabemos cuál es el precio, porque ha cambiado tanto. ¿Cambia diariamente el precio del cemento? Yo no diría que diario, pero al menos mensual. Esto ha sido terrible, miren. Hablamos de que el mes pasado, bueno, en este mismo mes, bueno, en julio, el mes pasado, luego del primer aumento que hubo a principio de año, que fue de unos 40 a 60 pesos. 50 pesos, creo 50, ¿verdad? Y 50 más o menos. Pesos. El mes pasado, en julio, señores, nosotros nos despertamos un día con que un ferretero había subido el cemento. Y luego, pero qué extraño. Y luego otro. Y cuando fue una situación en la cual aumentaron de nuevo 50 pesos. 50 pesos. Entre 40 y 60 pesos. No hay un control. Seguido. Ustedes no tienen, Proconsumidor no puede con los ferreteros. Miren, nosotros hemos estado en diálogo con todos ellos, explicándole la importancia que tiene el momento actual con estas tasas de interés, con otras situaciones, que realmente no es el momento de hacer aumentos. Hemos visto que algunos de los proveedores y algunas de las empresas, de los ferreteros y demás, han comenzado tal vez a bajar un poco a partir de ahí, pero en realidad es algo que llama mucho la atención, porque si ustedes se fijan en las estadísticas. ¿Y la cementera? Las cementeras es lo que hablamos hace un momento, que han subido el precio. Sí, pero ustedes se han reunido con la cementera. Sí, nosotros nos hemos reunido con las cementeras y con los ferreteros. Entonces, lo que iba a decir era, el ICDB, que es el índice de costo directo de la vivienda, que mide todos estos aumentos, si ustedes miran qué ha pasado a través de los años, prepandemia con respecto a post-pandemia, o sea, actualmente, el cemento ha subido en más de un 50%, ahora debe rondar casi el 60%, y el acero más de casi un 70%. Y eso explica por qué, si miran el ICDB a nivel de la vivienda, desde antes de la pandemia hasta hoy, la vivienda, el precio o su costo ha subido en un 44% al mes pasado. El precio de la vivienda. El precio de la vivienda. Entonces, es muy difícil en este momento poder convencer a una persona de escasos recursos de tener vivienda. Necesitamos políticas que incentiven la vivienda a partir del alquiler, a partir de la compra. ¿Y cómo se está manejando el tema de las varillas? Que se importa mucha varilla aquí en la República Dominicana. Bueno, nosotros lo que tenemos es la esperanza de que comience a disminuir el precio, porque ha pasado lo mismo que con el cemento. Últimamente no hemos tenido un aumento per se en el último mes, pero 2 o 3 meses atrás tuvimos un aumento también. ¿Cuánto está costando? Depende del suplidor, pero un atado de varilla está en un precio histórico. Hablamos que, repito, después de la pandemia, casi 70% de aumento. Es una situación difícil. O sea, construir una casa es un problema. Tú no puedes hacer un presupuesto. Es una cuestión. O sea, tú no puedes disponer de un presupuesto organizado porque el mercado no tiene control de cómo manejar los precios. Ahora le doy la noticia positiva. Los promotores y constructores cada vez tenemos que ser más creativos para poder para que nuestras ventas sigan permaneciendo en los índices anteriores. Tenemos muchas herramientas. Una se las comenté ahorita. Estamos esperando en cualquier momento o liberación de encaje o algo que facilite el tema de las tasas. Otro tiene que ver con que finalmente las tipologías, los tamaños, las condiciones, las especificaciones de la vivienda van adaptándose a lo que tú comentabas ahorita, a lo que las necesidades de los nuevos mercados. Las viviendas se van haciendo un poco más pequeñas, es correcto, pero a lo mejor una persona con una vivienda un poco más pequeña puede vivir más cerca de su trabajo.
en vez de que tener una vivienda más lejos, pero que entonces le haga un trayecto de 1 y 2 horas para ir al trabajo, que finalmente favorece su estilo de vida. Las normativas, por ejemplo, tanto las municipales como los reglamentos de construcción, han ido variando con el tiempo para que las viviendas se hagan más eficientes, más óptimas y los precios disminuyan. Y son más eficientes ese es el equilibrio, esas normativas, esos permisos, tanto de los ayuntamientos como obras públicas. No, los permisos no. Con eso hemos tenido ahí una situación difícil. Fíjense, en el ayuntamiento. No, en varias instituciones. Empezamos hoy, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, que ya sostuvimos, por suerte, ya una última reunión hace un par de semanas, que esperamos que después ¿Con el nuevo ministro? No, el nuevo ministro va a tomar posesión ahora, lo estaremos viendo muy próximamente. Pero sí estamos esperanzados que todas nuestras quejas, pues obviamente sean validadas en poco tiempo. Pero tenemos como quiera muchos retos. Sabemos que la permisología aquí en general, en el Ministerio de la Vivienda, han habido muchos avances, pero todavía no hemos llegado a los tiempos que necesitamos. En las demás instituciones... ¿Le va bien a ustedes con el MIBET? Con el MIBET tenemos muy buenas relaciones. Reitero que no hemos llegado a los tiempos que necesitamos, pero estamos caminando hacia allá. Pero se cumplen más o menos dentro de lo razonable, el otorgamiento de permisos, todavía la permisología. Nos hace falta definitivamente. Es lento eso. Agilidad, nos hace falta. Nos quedó pendiente un tema del que compra en carpeta a un precio y en plano o en carpeta, se le dice así. Sí. Nosotros los de interiores sabemos de eso. En carpeta o en plano. Ella me entendió. Yo la entendí. Y lo que cuando le van a entregar la obra tiene otro costo. El tiempo en la televisión es corto, pero ojalá que pueda volver para que hablemos de ese tema que es noticia en los últimos tiempos en la República Dominicana. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Que le vaya muy bien. Me encantan las instituciones dirigidas por mujeres. A ustedes gracias por su atención. Para nosotros es un privilegio. Si Dios lo permite, nos vemos mañana.